Fabio, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, José Luis, ¿todo bien y vos? Acá nuevamente compartir un grato momento con vos en esta fecha tan importante. Así es. Estamos en víspera del aniversario de nuestro pueblo, así que 255 años no se cumplen todos los días. Exactamente. Fabio, bueno, un poco la idea de cerrar con vos el programa es ese, ¿no? O sea, hacer una referencia a, más allá de que son 255 años, lo que implica los 255 años, lo que es la formación, ¿no es cierto?, de la Guardia de San Lorenzo de Navarro, pero poder hablar un poco, que vos nos puedas contar un poco de las perspectivas de nuestras tradiciones y orígenes, hablar un poco de eso. También mañana, cerca de la hora 16, van a estar arribando quienes vienen desde Bolívar con las 40 leguas, así que bueno, adelante, Fabio. Bueno, como ya lo dijimos, esto es una reseña un poco histórica porque el gaucho participó en todas las épocas. Entonces, la fundación de la Guardia en Navarro viene a raíz de extender la frontera desde Luján. ¿Y qué es la frontera? Encontraron acá una laguna y pasto en una época de mucha sequía. Bueno, el origen de la laguna fue el nombre Navarro a raíz de un tal Miguel Navarro que mandó como encomendero Juan de Garay en la fundación de Buenos Aires para tener por qué se llamó Guardia de Navarro. ¿Qué era el fortín? Eran unos ranchos con un mangrullo, una empalizada y un foso alrededor con un puente levadizo, que fue formado por 16 blandengues en ese momento nada más, que eran los soldados de esa época. Y así se fue afincando la población alrededor del fortín, que era lo único que había, digamos, porque del otro lado, en la laguna y del otro lado había indios, pero los indios estaban bastante tranquilos de este lado. Lo que se trataba de mantener es del otro lado del salado, ¿no es cierto? Que era el límite, que siempre son 100 a 150 kilómetros del Cabildo. Por eso con esta línea de fortines se completa hasta llegar a Chascomús, todo el resto de los fortines. Y bueno, la vida del gaucho en los fortines fue bastante complicada. ¿Por qué? Porque tenía un problema bastante importante. Primero, que si salían mucho afuera tenían el peligro de los indios cuando atacaban los malones. Adentro había poco que comer porque las pagas tampoco llegaban en tiempo y forma. O sea que la miseria, como dice el Martín Fierro, era el folclore del fortín, ¿viste? No era... Y bueno, después un poquito más adelante, más que el folclore, me parece que algo que viene en el gen del argentino, la miseria. ¿Viste? Eso era el común denominador, la miseria, las enfermedades, que hablando siempre de la viruela, ese tipo de enfermedades que existían en la época. Y bueno, el gaucho soportó todos esos embates, porque no había mucha vuelta. A la vez que te llevaban a los fortines no tenía como volver, tenías que estar en la frontera. Y bueno, ahí está parte de lo que cuenta antiguamente el Martín Fierro. En una época tenía mujer y rancho y me llevaron para la frontera, y cuando volví encontré el rancho Tapera, ¿viste? En resumidas cuentas, ¿cómo es? Entonces eso fue un poco la vida del gaucho. Y acá tenemos es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires en su fundación. Y tenemos la oportunidad, porque el fortín fue fundado acá a la orilla de la laguna, en calle 22 y 5, tenemos acá al lado la piedra fundacional, pero tenemos la réplica del fortín, que no es poca cosa, y está más o menos en las dimensiones, por lo que había, porque mucha documentación no había de lo que era el fortín en su momento, muy rudimentario, por eso era fortín. Después hubo una clasificación de fuertes y fortines, y por eso pasó a ser fortín de San Lorenzo de Navarro en vez de guardia. Ya con 30 hombres, ¿viste? Y ya se iba afincando la población, entonces ya era un poquito más sofisticado, pero los que eran los fuertes en realidad son los que tenían mejor estrategia y medida defensiva y ofensiva.
O sea, tenían otra capacidad. Acá la capacidad era mínima. Pero bueno, teníamos la ventaja que el indio era manso, digamos, en este sector. Y bueno, la laguna era el sentido de fundarlo sobre la laguna, el sentido común, de que no había otra forma de proveerse de agua en esa época, más que no sea la aguada natural. Y la aguada natural que proveía el agua era la laguna, tanto para la tropa como para los animales. Y bueno, ahí tenemos un poco el porqué de la fundación a la orilla de la laguna, y todos los fortines, todos buscaron eso, la orilla de un río, las orillas de las lagunas, por el tema de que no había agua. Y tampoco acá tenían la ventaja que estaba el talar, que había árboles, pero después no había árboles en la pampa, porque, a ver, el significado pampa es llanura verde, ¿no es cierto? Un espacio verde inmenso, que es lo que denominaron los españoles. No es la provincia de La Pampa únicamente, sino que después, bueno, se dividió en Pampa húmeda, Pampa seca, pero en realidad La Pampa es todo lo que sea llanuras. Y bueno, se encontraron con inmensidad de tierras y pasto, y bueno, el agua era el recurso fundamental que había que tener, y que sigue siendo en estas épocas, porque vos observás que necesitas un campo para ganadería, así sea un campo de una calidad inferior, no agrícola, necesitas que tenga agua potable, porque si el agua no es buena, la hacienda termina con un problema. Así que el agua siempre fue fundamental, aparte de ser 2/3 del planeta, el 70% de nuestro cuerpo, todo. Entonces, esto es el origen del por qué estaba fundado acá y las formas en que se vivieron, porque la verdad que las penurias que han pasado en los fortines, por la documentación y los libros que uno lee y todo, ahí tenemos una parte basada en testimonios de viajeros que han mandado de otros países, de Europa, para ver estas vivencias, porque otra cosa no tenemos en documentación más que esos testimonios. Bien, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la marcha de las 40 leguas? La marcha de las 40 leguas me parece algo muy conmemorativo. Vos fijate que arranca de Bolívar, donde nació Abel González, que es un puntal del tradicionalismo, y es una forma de rememorar los caminos que ha transitado. Y vos fíjate que 40 leguas son 200 kilómetros, no es poca cosa para hacer de a caballo, y lleva un lapso de tiempo y pasar las condiciones, digamos, climáticas durante ese viaje, porque no solamente te pueden tocar días lindos, ¿viste? Te tocan días de lluvia, te tocan días de frío, días de helada, días de calor, o sea, fue todo un popurrí de cosas lo que tocó. Entonces me parece importante que se siga manteniendo la tradición, porque siempre digo yo, la tradición es algo que no se puede cambiar, es muy ortodoxa, entonces tenemos que mantener las cosas de nuestro origen. Muy bien. Fabio, y para mañana, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué es lo que se le va a estar ofreciendo a las vecinas y vecinas de nuestra comunidad? Bueno, el municipio ha organizado un festejo muy importante, pero bueno, lo importantísimo, lo que estaban comentando también, el tema de la inauguración de parte del hospital, que eso es un centro de la comunidad que hay que tener muy en cuenta, porque el trabajo que realizan es importantísimo, tanto sea en la función médica como en la función social que cumple el hospital acá en Navarro. Y después me parece, con todo lo que se está armando, y los espectáculos folclóricos y todo eso, no deja de ser algo que mantiene el tradicionalismo y el origen de nuestro pueblo, porque lo que no tenemos que olvidarnos, siempre digo, es de dónde venimos. Entonces, si nos olvidamos de dónde venimos, no sabemos nunca hacia dónde vamos. Inclusive va a haber ya una parte de turismo, que se va a informar al turista ya con los folletos nuevos y todo para la realización de una promoción de lo que es Navarro y los atractivos que tiene también, porque hay mucha cultura acá en Navarro, ¿eh? Ojo, no nos olvidemos que tenemos mucho y por ahí no lo sabemos leer. Ese es el tema, pero tenemos mucha historia y mucha cultura. Así que yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es transmitiendo los conocimientos desde el punto de vista donde podemos, del cual
Vos sos partícipe porque nos das espacio a los tradicionalistas. No importa que sea en la voz mía, represento al tradicionalismo, porque siempre digo, ahí lo que se lleva en la sangre. No se puede inventar mucho. Entonces, creo yo que es una oportunidad que tenemos única desde el municipio, las autoridades, los medios de comunicación y todo para transmitir. Y las fuerzas vivas. Sí, porque nuestra comunidad, te digo, no estamos bien recibidos en lo que es el tradicionalismo. Hay otros lados que no, la cultura se ha dejado de lado, y acá creo que la cultura es la base fundamental y debe ser, siempre digo, debe ser la base fundamental porque es de donde nos vamos formando y hay que transmitirlas a los chicos porque, como siempre reitero, nosotros vamos a terminarnos y ¿quién sigue? Alguien tiene que seguir siempre. Y eso depende de nosotros, de lo que vamos transmitiendo. O sea, siempre digo yo, de leer mucho, uno de leer mucho le queda algo para poder hablar. Y esto es lo mismo, de tratar de manejarlo y difundirlo y todo, bueno, de eso es lo que va a quedar. Siempre la semilla queda. Muchísimas gracias, Fabio, por venir esta noche. No, por favor, José Luis, el agradecido soy yo de haber tenido estos minutos para poder contar un poco, obviamente sin ser historiador ni nada, sino desde el punto de vista del tradicionalismo, para no tengamos que uno hace historiador, ¿no? Vamos a el mérito de los historiadores. Nosotros recopilamos la historia, solamente la parte de lo que es para nosotros el tradicionalismo, que es lo que nos manejamos. Y bueno, desde ya muchas gracias por estos minutos de poder haber colaborado con vos. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis.